buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos en nuestra Semana de Salud Mental. Todos los 10 de octubre celebramos a nivel mundial el Día de la Salud Mental, agradeciendo la compañía en esta oportunidad de nuestro psicólogo de nuestro hospital, el licenciado en psicología, Andy Paul García Orbe, quien en esta oportunidad va a tener un tema muy importante que prácticamente nos va a ayudar a poder enfrentar y a poder sobrellevar en estas situaciones difíciles que vamos pasando. Sabemos que la salud mental busca el bienestar psicológico, el bienestar emocional, el bienestar social, y pues nuestras actitudes, nuestros comportamientos están basadas en este tipo de, diríamos, de la salud que tenemos que ver. En esta oportunidad, vuelvo a repetir, el licenciado psicólogo Andy Paul García Orbe nos va a tratar el tema de estrategias de afrontamiento emocional en este contexto COVID-19. Muy buenas tardes, licenciado. Le invitamos a que nos pueda hoy día brindar sus conocimientos y podamos conversar con nuestros teleparticipantes. Debo recordarles que el día de hoy estaremos haciendo entrega de algunos premios que tenemos por el Día de la Salud Mental, que el área ha tratado de conseguirnos. Tenemos unas toallitas de salud mental y también los participantes podrían llevarse alguno de nuestros muñequitos psicólogos que tenemos en esta oportunidad. Bueno, bienvenido, licenciado, y usted tiene el espacio para su exposición. Muchas gracias por la invitación. Antes de iniciar cada telecapacitación, me quiero referir a las personas que nos ven y hacer referencia a una de las fortalezas humanas muy importantes, que es una de las generadoras de bienestar psicológico, ¿no? Me refiero a la fortaleza humana de la gratitud, agradeciendo a cada uno de ustedes por su participación y por estar con nosotros en este enlace en vivo, ¿no? Como lo mencionó la licenciada, cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental con el objetivo de sensibilizar, ¿no?, acerca de los problemas relacionados con la salud mental para movilizar los esfuerzos para su mejora. En esta oportunidad vamos a trabajar un tema que es muy importante y es fundamental, que tiene que ver con el contexto emocional, ¿no?, en esta situación de pandemia que nosotros estamos viviendo a nivel mundial, y vamos a hablar de algunas estrategias de afrontamiento, ¿no? ¿Podemos empezar? Vamos a empezar con la primera diapositiva. Cuando hablamos de afrontamiento emocional, es importante tener en cuenta que el ser humano tiene la capacidad para poder adaptarse a los diferentes entornos y los diferentes contextos en el que se va a ir desarrollando, ¿no? Entonces, al hablar de afrontamiento emocional, estamos haciendo referencia a todos aquellos esfuerzos adaptativos que realizamos las personas para tolerar situaciones que generan la expresión de emociones desagradables que provocan estrés, ansiedad, pudiendo responder así de forma constructiva, ¿no? Es importante tener en cuenta que como seres humanos y desde nuestra condición como seres humanos, debemos o tenemos la responsabilidad de aprender a aceptar todas aquellas situaciones que van a ser tanto desagradables como agradables en nuestro contexto de vida, ¿no? Tal es el caso de que en esta situación de pandemia hemos desarrollado ciertos miedos, ciertas frustraciones con respecto a la propia enfermedad, ¿no? Y obviamente esta situación de pandemia ha generado de alguna manera un impacto psicológico desfavorable en nosotros, ¿no? Pero también es importante reconocer que este mismo proceso de expresión o de experimentación de situaciones estresantes también nos puede posibilitar, ¿no?, en el contexto de poder descubrir y potencializar ciertas fortalezas personales que están en nosotros, que muchas veces nosotros mismos ni siquiera no lo hemos podido identificar, ¿no? Estas situaciones de alguna manera
van a permitir que de alguna forma nosotros podamos aceptar primero la condición del cambio. Obviamente esta situación actual amerita una situación de readaptación a los nuevos procesos, a los nuevos contextos de vida, ¿no? Y el afrontamiento emocional básicamente va a ser todas aquellas recursos que nosotros vamos a utilizar para poder cambiar o para poder adaptarnos a estos nuevos estilos de vida o nuevas condiciones de vida. ¿Seguimos? ¿Y qué de las emociones, no? Es algo que es muy importante en nosotros poder hacer un autoanálisis y una reflexión, ¿no? Siempre hemos escuchado hablar acerca de las emociones, los sentimientos, pero de alguna manera en algún momento nos hemos puesto a pensar y a reflexionar y decir, ¿qué son realmente las emociones o qué son realmente los sentimientos? Es importante tener en cuenta que las emociones son propias de nuestras características como seres humanos, ¿no? Y la expresión de las mismas van a estar determinadas en función a una situación específica, ¿no? Se clasifican en positivas y negativas, no como emociones en sí mismas, sino en función de su contribución al bienestar o al malestar, ¿no? Todas las emociones, tanto las de carácter positivo como las de carácter negativo, cumplen una función importante en nuestra vida. ¿Y cuál es esa función? Tanto las emociones como los sentimientos tienen esta condición de adaptabilidad a las situaciones a las que nosotros nos vamos a enfrentar, ¿no? La forma en cómo percibimos las situaciones determina cómo vamos a experimentar dichas emociones, ¿no? Obviamente las emociones no están aisladas de todo este proceso psicológico que nosotros desarrollamos. Obviamente las emociones tienen, ¿no?, un origen básicamente en las elaboraciones cognitivas, ¿no? ¿A qué llamamos elaboraciones cognitivas? A los pensamientos que nosotros generamos, ¿no? Y por ende, las emociones nos van a generar una conducta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo negativo o qué es lo positivo de las emociones? La forma en cómo nosotros respondemos, ¿no?, de forma conductual o de forma comportamental ante la situación frente a los pensamientos que obviamente van a establecer una emoción o que nos van a permitir experimentar una emoción. Es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar la situación, ¿no? Volvemos otra vez a incidir en que las emociones tienen una función adaptativa en nuestro contexto de vida, ¿no? ¿Seguimos? ¿Y qué hay de su clasificación, ¿no? Como les mencionaba hace un instante, muchos hemos escuchado hablar acerca de las emociones, los sentimientos, pero de alguna manera cuando nos preguntan ¿qué sientes o qué emoción estás experimentando en este momento? Es muy difícil que nosotros mismos podamos contestar y darle un nombre a esas emociones o a esos sentimientos, ¿no? Hay una clasificación que para mí es muy interesante, que de alguna manera yo la trabajo en mucha de la actividad en intervención que realizo, ¿no?, que tiene que ver con las 5 emociones básicas, ¿no? ¿Y cuáles serían estas 5 emociones básicas? Vamos a encontrar la primera emoción, que vendría a ser la alegría, la segunda emoción, que vendría a ser el amor, la tercera emoción, que vendría a ser la tristeza, la cuarta emoción, que vendría a ser el miedo, y la quinta emoción, que vendría a ser la cólera. Obviamente, teniendo en cuenta que nuestras emociones tienen esta función adaptativa, ninguna emoción es positiva, es buena o es mala, ¿no?, sino que se va a establecer en un contexto situacional. Obviamente nuestras emociones son situacionales, ¿no? Y se va a establecer el carácter positivo o negativo en función a la forma en cómo respondemos a ella, ¿no? Cuando hablamos de las emociones, también es importante tener en cuenta que cuando expresamos o experimentamos de alguna manera estas emociones, podamos darle una categoría, poder darles un nombre. ¿Qué es lo que realmente estoy experimentando en este momento, ¿no? Si es alegría, si es amor, si es tristeza, si es miedo, si es cólera, ¿no?
¿Y qué es lo que nos permite poder darle esa categoría? Nos permite poder establecer la forma de cómo canalizar, ¿no?, cada una de ellas, ¿no? Obviamente las emociones, al ser experimentadas, van a establecer, ¿no?, en nosotros cambios a nivel bioquímico, va a haber respuestas fisiológicas, ¿no? En el caso de la alegría, por ejemplo, ¿cómo respondemos con alegría? Nos reímos o sonreímos o damos una pequeña carcajada, o cuando, por ejemplo, expresamos la emoción del amor, ¿no?, que tiene que ver más que todo con la afectividad física, los abrazos, las caricias, ¿no? La tristeza, por ejemplo, cómo se responde a la tristeza a través del llanto, ¿no? El miedo a través de sudoraciones, a través de pequeños temblores en las manos, la cólera, ¿no?, a través de repente de ciertas conductas impulsivas, ¿no? Entonces, es importante poder reconocer e identificar cómo respondemos a cada una de estas emociones en función a su expresión. ¿Seguimos? De los procesos afectivos, ¿no? Obviamente hablábamos de las emociones como una dimensión importante dentro de nuestra propia personalidad. Pero es importante también aprender a reconocer que así como hay emociones, también hay sentimientos, ¿no? Y ¿cuál es la similitud en ambas? Ambas son respuestas afectivas. ¿Y cuál es la diferencia, ¿no?, entre una emoción y un sentimiento? La diferencia está centrada en la intensidad y la duración de cada una de ellas, ¿no? ¿Por qué es importante poder hacer la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Porque nos permite también poder establecer cuáles son las condiciones de la propia expresión de esas condiciones afectivas, ¿no? Una emoción, por ejemplo, tiene que ver con una intensidad alta, pero es de una duración limitada, una duración corta. ¿Qué quiere decir? Entonces, una emoción tiene que ver con una expansión de expresión afectiva, pero pasa en el tiempo, a diferencia del sentimiento, que es de una menor intensidad, pero tiene que ver con una duración, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos escuchado los términos odio, rencor, resentimiento, venganza, amor. ¿Y cómo los clasificamos entonces en esta condición de emociones y sentimientos? ¿Cuál es una emoción o cuál es un sentimiento? Entonces lo vamos a identificar en función a la intensidad y la duración de cada una de estas expresiones afectivas, ¿no? En la bibliografía vamos a encontrar, por ejemplo, que los sentimientos tienen una relación directa con la emoción. ¿Qué quiere decir? Que esa expresión afectiva que es más duradera, obviamente va a nacer o va a partir de una emoción básica, ¿no? ¿Y cuáles serían esas emociones básicas? Lo hemos dicho: la alegría, la tristeza, el miedo, la cólera y el amor, ¿no? Como les mencionaba, los procesos afectivos cumplen una función adaptativa, ya que son mecanismos que nos ayudan a responder con rapidez ante situaciones agradables o desagradables, que se activan de forma automática. Tengamos en cuenta que nuestras emociones son automáticas, las vamos a experimentar en una situación específica. Cada persona experimenta una emoción o un sentimiento de forma particular, y esto va a depender de las experiencias anteriores de vida, los aprendizajes y las situaciones concretas a las que se expone, ¿no? ¿Seguimos? Dentro de estos factores de los procesos emocionales, es muy importante tener en cuenta que el ser humano está en una constante búsqueda de la felicidad. ¿Y qué sería la felicidad? Desde la neurociencia nos explica que el cerebro es un órgano que es muy complejo y que está determinado por diferentes componentes, ¿no? Hay impulsos neuronales, hay estructuras cerebrales y hay neurotransmisores, ¿no?, que son componentes que de alguna manera trabajan de forma conjunta para poder hacer frente a un estímulo y crear una respuesta, ¿no?, frente a un estado de ánimo o un sentimiento asociado, ¿no?
la felicidad es el fin de toda persona, ¿no? Pero ¿qué es la felicidad en sí? Hagámonos esa pregunta, ¿y qué sería la felicidad? ¿No? En algún momento de repente nos hemos preguntado, ¿soy realmente feliz? ¿O en algún momento he experimentado felicidad? Si nos hemos hecho esas preguntas es porque de alguna manera hemos sido capaces de poder analizar nuestro aspecto emocional, ¿no? Seguimos. ¿Cómo regulamos nuestras emociones? En este proceso de afrontamiento emocional, en este contexto de pandemia del COVID-19, nos hemos visto expuestos a experimentar, ¿no?, emociones que han tenido una contribución desagradable, ¿no?, en nuestra vida. Muchos hemos experimentado miedo, muchos hemos experimentado hasta cólera, frustración, ¿no? Hemos experimentado conductas como irritabilidad, ¿no?, desagrado, disgusto. Y obviamente pasa, ¿por qué? Porque de alguna manera en todo este proceso de readaptación al nuevo contexto de vida en relación a la pandemia por COVID-19, también hay reajustes a nivel de nuestras emociones, ¿no? Y cómo nosotros podemos reajustarnos, ¿no?, o cómo podemos regular nuestras emociones. Hay 4 habilidades básicas que se describen para poder nosotros regular nuestras emociones. Una que tiene que ver con la percepción, la evaluación y la expresión de las emociones, ¿no? Esta habilidad se dirige básicamente al grado en cómo las personas somos capaces de poder identificar nuestras emociones. Identificar no necesariamente es aceptar. Entonces tenemos que hacer todo este proceso de reconocer, identificar y aceptar que experimentamos emociones agradables y experimentamos emociones desagradables. Obviamente, como resultado de esto, van a haber estados de ánimo, van a haber sensaciones fisiológicas y cognitivas, ¿no?, que conllevan básicamente a esta expresión de emociones. Además, implica la capacidad para expresar adecuadamente los sentimientos y las necesidades asociadas a los mismos momentos oportunos y del modo correcto, ¿no? Una vez que nosotros hayamos aprendido a reconocer, a identificar, a aceptar y por ende a darle un nombre a estas emociones o a estos sentimientos, obviamente vamos a poder redirigir nuestras conductas a poder responder de forma más saludable o más adecuada ante una situación difícil, ¿no? La segunda habilidad que tendría que ver con la asimilación o la facilitación emocional, ¿no?, que tendría que ver con la habilidad para tener en cuenta los sentimientos cuando realizamos un proceso de toma de decisiones, ¿no? Es importante reconocer que las emociones van a tener una influencia directa en 4 aspectos fundamentales de nuestra vida: en nuestras motivaciones, en nuestra voluntad, en nuestra capacidad para tomar decisiones y en nuestra capacidad para solucionar problemas. Obviamente, si no hemos desarrollado esa capacidad y estas condiciones de motivación y voluntad, obviamente vamos a hacer las cosas de forma negativa, vamos a responder de forma negativa. Una persona que tiene la dificultad para tomar decisiones en el momento o para solucionar problemas, incluso problemas sencillos, ¿no?, de la vida cotidiana, obviamente tiene dificultades para poder reconocer e identificar sus emociones en todo este proceso de regulación, ¿no? ¿Seguimos? La tercera habilidad tiene que ver con la comprensión y el análisis de nuestras emociones, ¿no? Aquello que implica saber etiquetarlas, ¿no?, y reconocer en qué categorías se agrupan los sentimientos, así como reconocer las causas que las generan y las consecuencias futuras de nuestras acciones, ¿no? Como les mencionaba, el hecho de reconocer o de identificar no necesariamente implica aceptar. Para poder aceptar que hemos experimentado una emoción positiva o negativa,
vamos a tener que darle una categoría a esas emociones. ¿Qué es lo que realmente estoy sintiendo en ese momento? Y obviamente ese proceso es reflexivo, es interior en nosotros, ¿no? Así como las causas que las generan. ¿Por qué hablamos de las causas? Porque el hecho, por ejemplo, de que yo pueda estar frustrado porque experimenté la emoción de la cólera, no implica que toda mi conducta vaya a estar direccionada a generar condiciones negativas sobre el contexto o sobre las personas, ¿no? Yo no puedo estar irritable con las demás personas si me pasó un hecho particular que no tiene responsabilidad, ¿no? Con las personas de repente de mi trabajo o de mi entorno más cercano que puede ser mi familia, ¿no? Obviamente yo no puedo responder de esa manera. Entonces tengo que adaptar la forma en cómo respondo a esa emoción de la cólera en función a la situación y en función también a las personas, ¿no? Otra habilidad que tiene que ver con la regulación emocional, ¿no? Y la regulación emocional supone, ¿no?, que de alguna manera nosotros tenemos que estar abiertos a los sentimientos, ¿no? Tanto positivos como negativos. Además, abarca la habilidad para regular las emociones, moderando las negativas e intensificando las positivas, ¿no? Un aspecto importante a tener en cuenta es que como seres humanos tenemos que aprender a valorar que no todo lo que nos pasa a nivel de nuestra vida que sea desagradable es negativo, ¿no? Sino que tenemos que aprender también a valorar estas condiciones positivas que resultan de las situaciones desagradables, ¿no? Una situación de enfermedad, por ejemplo, me puede permitir a mí establecer espacios de reflexión para mejorar conductas de autocuidado personal, de situaciones que de alguna manera puedo prevenir. Obviamente que la prevención no necesariamente me exime o me quita el hecho de poder enfermarme o de poder generar alguna situación negativa, sino que permite poder tener estrategias o poder establecer condiciones para, de alguna manera, poder evitar ciertas situaciones, ¿no? Siguiente. En todo este proceso de afrontamiento emocional, el fin último del afrontamiento emocional es este ansiado bienestar psicológico, ¿no? Y el ser humano es ávido al sufrimiento, ¿no? Y eso es algo que sí es importante que nosotros tenemos que reconocer, que de alguna manera nos es más fácil centrarnos en lo negativo que buscar lo positivo o el valor importante de la experiencia, ¿no?, para poder establecer estrategias de afrontamiento, ¿no? El bienestar psicológico se define como el desarrollo de las habilidades y las capacidades en todo este proceso personal, ¿no?, mostrando indicadores de funcionamiento positivo relacionados a la motivación, la voluntad, la capacidad para tomar decisiones y la capacidad para solucionar conflictos. Y no solamente es el hecho de que las voy a desarrollar, sino que las tengo que mantener y las tengo que aumentar, ¿no?, de forma rutinaria. Tengo que hacer un hábito en relación a esto. Y esto pues es una tarea personal, es una tarea individual de cada uno, ¿no? A veces nos centramos más en el conflicto que en la propia solución del problema. Y la pregunta sería, ¿cuándo estamos felices? La felicidad toma un valor importante en la experiencia de cada persona, ya que involucra la expresión de emociones tanto placenteras como displacenteras, la satisfacción con la propia vida y el rol que nos asignamos en el contexto social. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, no nos hemos quejado, ¿no?, de nuestro trabajo, no nos hemos quejado de una situación familiar que no nos ha parecido, no nos ha disgustado, pero no hemos encontrado este valor reflexivo acerca de lo positivo que nosotros encontramos en cada una de estas cosas, ¿no? Obviamente lo placentero nos va a generar felicidad, nos va a generar alegría, ¿no? Y lo displacentero, obviamente, como les mencionaba, no todo lo displacentero, todo lo desagradable es negativo en su totalidad, ¿no? Sino que hay que buscarle ese valor positivo frente a las situaciones que nos plantea la vida, ¿no? Siguiente.
Así como nosotros buscamos el ansiado bienestar psicológico, nosotros debemos mantener ciertos factores protectores en todo este proceso de afrontamiento emocional, ¿no? Hablábamos de que el afrontamiento emocional básicamente tiene que ver con la forma en cómo nosotros reconocemos, identificamos, ¿no?, nuestras emociones y cómo respondemos, ¿no?, en función, ¿no?, a estas, frente a una situación específica. Volvemos a la premisa inicial, ¿no?, que en la vida nosotros vamos a experimentar tanto situaciones agradables como situaciones desagradables, ¿no? ¿Y cuáles serían estos factores protectores? Algo muy importante que tiene que ver con la buena salud física. ¿Y cómo logramos la buena salud física?, ¿no? A veces nos quejamos porque estamos un poco gorditos o porque de repente estamos, no nos cuidamos muy bien a nivel físico, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo realmente para poder no quejarnos, ¿no? Porque, como les decía, ¿no?, el ser humano está tan ávido al sufrimiento que prefiere quejarse antes que generar una acción positiva frente a esa situación de queja, ¿no? Hablamos de los sentimientos de seguridad y control, ¿no? ¿Y cómo conseguimos estos sentimientos de seguridad y control? Obviamente cuando aprendemos nosotros a reconocer, a identificar, ¿no?, a categorizar nuestras emociones, pero más allá de eso es la forma en cómo respondemos a esas emociones, ¿no? Como les mencionaba en el ejemplo anterior, yo porque esté de cólera con lo que me pasó de repente en una situación X, no va a hacer que mi contexto de trabajo o las personas con las que yo tengo que trabajar tengan que soportar o aguantar mi mal genio, ¿no? Entonces yo tengo que transformar esas condiciones a nivel de mis emociones porque son mías, ¿no? No es de los demás, no es del resto, ¿no? Y tengo que aprender a dar, ¿no?, una mejor respuesta. Algo que para mí es algo importante es que nosotros tenemos que aprender a identificar también la diferencia entre una respuesta y una reacción, ¿no? Así como el ser humano es ávido para el sufrimiento, también le gusta vivir reaccionando, ¿no? Que tiene que ver con esos comportamientos automáticos, por impulso, ¿no? Pero cuando nosotros de repente nos hemos puesto o hemos analizado qué respuestas estamos generando frente a las situaciones de conflicto, ¿no? Y una respuesta tiene que ver con una condición analizada, reflexionada, y que tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones y tiene que ver con la capacidad para solucionar problemas, ¿no? Es muy importante, como ya lo ven ahí, uno de los factores protectores, la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Obviamente en esta capacidad para tomar decisiones, no todos los resultados también van a ser siempre buenos, ¿no? A veces vamos a tomar malas decisiones. Pero eso no implica que el tomar malas decisiones nos haga totalmente malas personas. Ahora, la condición es que como yo no vuelvo a incurrir en una situación negativa en función a mis decisiones, ¿no?, cuando le genero el valor reflexivo a la decisión que yo tomé. Es importante también contar con una red de apoyo familiar y social, que es muy importante. Es fundamental el hecho de que podamos mantener, ¿no?, relaciones familiares y sociales satisfactorias, ¿no? Porque de alguna manera siempre vamos a estar necesitando este proceso de apoyo. Si bien es cierto, el ser humano en su proceso de desarrollo busca su independencia, en ciertas situaciones es interdependiente de otras personas. ¿Y quiénes son esas otras personas? Obviamente su círculo familiar y su círculo social. Mantener una adecuada autoestima, ¿no?, que implica básicamente el hecho de poder valorarse a sí mismo frente a sus propias condiciones, ¿no? ¿Y cuáles son sus condiciones? Tiene que ver con el reconocimiento de sus fortalezas y de sus debilidades, ¿no? La capacidad de comunicación, que tiene que ser asertiva, tiene que ser empática, ¿no?, que tiene que ver con el hecho de que, si bien es cierto,
va a haber situaciones que van a ser desagradables para mí en mi entorno, pero no porque sean desagradables los voy a decir de forma directa, sin un filtro, ¿no? Tengo que comunicar de forma asertiva, clara, objetiva, sin que la otra persona sienta que sus derechos son vulnerados. Y tengo que ser empático, también tengo que aprenderme a poner en el lugar de la otra persona, porque a veces solamente miramos nuestros propios intereses y no nos damos cuenta que la otra persona también tiene sus propias condiciones personales, ¿no? Otros de los factores protectores dentro de este proceso de bienestar psicológico tiene que ver con disfrutar de nuestras actividades diarias, ¿no? Eso es lo más importante en nuestro contexto de vida. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, no hemos despertado y decir, otra vez tengo que ir a trabajar, otra vez tengo que hacer esto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos, y me incluyo porque hay ciertas situaciones en donde hay desgaste físico, desgaste emocional, ¿no? Y perdemos esta condición de disfrute de las actividades diarias, ¿no? Otro aspecto fundamental tiene que ver con el manejo del estrés, ¿no? Y el estrés también tiene una condición bioquímica, ¿no? El cortisol es uno de los neurotransmisores generadoras, ¿no? Que se generan cuando hay estrés en el cuerpo, ¿no? ¿Y cómo se maneja el estrés? El estrés se maneja con los 2, 4, 6, con los 8 puntos anteriores, ¿no? Cuando aprendemos esos factores protectores. Los puntos anteriores nos permiten la producción de la oxitocina, que anteriormente se creía que solamente la producían las lactantes, ¿no? En proceso de como dicen, ¿no? Lactancia. Pero la oxitocina es uno de los neurotransmisores, ¿no? Que producen bienestar, producen satisfacción, ¿no? Otro aspecto importante dentro de los factores protectores tiene que ver con las actividades de ocio y tiempo libre. Y aquí sí vamos a establecer que no todo es trabajo, ¿no? Es importante que dentro de nuestro contexto de vida, ya sea personal, familiar, social, podamos distribuir el tiempo para tener actividades de ocio, ¿no? Y actividades que nos permitan estar bien. ¿Cuántos, por ejemplo, a cuántos no les gusta salir en motocicleta a pistear? ¿O a cuántos, por ejemplo, no les gusta de repente quedarse en casa un fin de semana, ¿no? Y botarse al sillón y ver su Netflix o alguna app de streaming, ¿no? Entonces, hay que aprender también a identificar esas actividades de ocio y esas actividades de tiempo libre, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, o los que son papás, no se han quejado también, ¿no? de las diferentes actividades escolares, ¿no? Y no se han dado un tiempo para compartir específicamente con los hijos, ¿no? Entonces, todo este proceso de afrontamiento emocional en este contexto de pandemia por COVID-19 ha hecho que los estilos de vida cambien de forma drástica, ¿no? Pero es importante reconocer que el ser humano tiene esta capacidad de poder adaptarse a las diferentes situaciones y las demandas, ¿no? Del contexto. ¿Seguimos? ¿Cómo entender el impacto psicológico de la COVID-19 en nuestra vida? ¿No? Desde un estudio podemos encontrar que hay 3 fases, ¿no? Para poder entender un poco el impacto psicológico de esta pandemia en nuestra vida. Y una de las primeras fases es la fase de respuesta inmediata, ¿no? En todo este proceso de cambio, en donde el gobierno establecía el distanciamiento social, en donde se tenía que respetar el 1,5 metros de distancia, no todos tenían que estar confinados en sus casas. Obviamente hemos pasado por esta primera fase de respuesta inmediata, ¿no? Y que tiene que ver básicamente con la caracterización de las emociones intensas y la pérdida de cierto control, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, no nos hemos frustrado diciendo, pero ¿por qué tengo que estar en mi casa? ¿No? O cuántos, por ejemplo, no se han frustrado cuando han tenido que adaptarse a una situación laboral nueva a nivel virtual, ¿no?
¿Cuántos, por ejemplo, han sentido esta pérdida de control porque no sabían manejar la tecnología, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, han tenido cierta situación de miedo, temor al contagio, o las personas que de repente han pasado por situaciones de pérdida, también han pasado por esta fase de respuesta inmediata, ¿no? La segunda fase que tiene que verlo con la fase de asimilación. Y obviamente en esta fase de asimilación es importante porque se caracteriza, ¿no?, el intento de asimilar la experiencia traumática con atención centrada en el suceso y consecuencia con emociones intrusivas y desorganizadas de la vida, ¿no?, anterior, ¿no? Acá esta fase puede durar hasta meses porque de alguna manera estamos en esta fase, estamos en todo el proceso de reorganización, readaptación de nuestros nuevos estilos de vida, de nuestros nuevos horarios, nuestros nuevos tiempos, ¿no? Incluso aquí también se van a identificar las problemáticas psicológicas, ansiedad, depresión, ¿no?, trastornos de estrés postraumático, etcétera. Entonces, es importante que en todo este proceso, ¿no?, de entender el impacto psicológico de esta pandemia, podamos nosotros establecer que hay tres fases fundamentales, ¿no? Y la última fase que tiene que ver con la fase de la integración, ¿no?, que se caracteriza por la normalización del curso de la vida, sin secuelas que limiten o marquen la experiencia acontecida, ¿no? Obviamente todavía nosotros estamos en esta fase de asimilación, todavía no estamos en la fase de integración, ¿no?, porque al final de cuentas es todo un proceso de readaptación a la que nosotros estamos experimentando, ¿no? ¿Seguimos? ¿Y qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? Esa es la pregunta más importante, ¿no? Obviamente es importante seguir los protocolos de bioseguridad y seguridad para salir a la calle. Si bien es cierto, en estos momentos ya se ha, de alguna manera, se permite el acceso de las personas a los diferentes lugares en las zonas, pero es importante seguir con los protocolos de seguridad, ¿no? Respetar el metro de distancia. Es importante también la aceptación de hechos y emociones que van acompañadas siendo estas legítimas y normales. Es importante tener en cuenta que si yo siento miedo, yo siento temor o siento frustración, es importante que reconozcan que esto es legítimo, esto es normal en todas las personas, ¿no? No podemos negar esas emociones o esos sentimientos desagradables, porque son parte de nuestro contexto de vida, ¿no? El hecho de reconocer o de aceptar estas emociones no implica que yo voy a generar conductas que vayan pues en perjuicio de mi bienestar psicológico, sino que el hecho de aceptar y reconocer que estoy experimentando este tipo de emociones o sentimientos me permite buscar recursos para adaptarme a ellos en una mejor medida, ¿no?, siendo más positivos. Manifestación social de dolor y de pena, que es algo que sí es una condición central en este momento, ¿no? No podemos hablar en este momento de bienestar psicológico total, pero tenemos que estar estamos en este proceso de búsqueda de este bienestar psicológico a raíz de todos los sucesos de la coyuntura actual por la pandemia, ¿no? Es importante también, de alguna manera, prestar atención a los aspectos positivos del suceso, ¿no? Obviamente, todos estos sucesos también nos tienen que hacer reflexionar, ¿no?, de qué cosas hemos ido perdiendo como seres humanos en todo este proceso, ¿no? En todo este proceso a nivel social, ¿no? Qué cosas tenemos que recuperar, qué actividades, qué situaciones tenemos que promover, ¿no? Y de alguna manera recuperar la vida a pesar de las experiencias traumáticas, ¿no?, que es una condición que es fundamental y tiene que ver con este proceso de adaptación, ¿no? Y es importante la búsqueda de apoyo social. Y cuando hablo de la búsqueda de apoyo social, no me refiero necesariamente a un familiar o a un amigo. También si necesitamos o tenemos esta condición de que
necesitamos apoyo profesional, también es importante poder buscar este apoyo emocional, ¿no? No nos sumamos en las emociones de constitución desagradable, ¿no? Y aprendamos a buscar mejores estrategias para poder sentirnos mejor, ¿no? ¿Seguimos? ¿Qué no hacer? ¿No? A veces el miedo, la inseguridad, nos hace que nos restringamos de las actividades habituales gratificantes o valiosas para el individuo, ¿no? Incluso hasta con nuestra familia, dejamos o restringimos ciertas actividades que en casa se puedan realizar, ¿no? Tal es el hecho de poder jugar en familia, de poder hacer alguna actividad, ¿no? Juntos. Hay que evitar también en la manera posible, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se hace comúnmente, no? Evitamos situaciones, ¿no? Situaciones que nos generan estrés. Entonces, ¿qué hacemos cuando evitamos? Lo que hacemos no es solucionar el problema, sino estamos intensificando una emoción desagradable. Entonces, tenemos que aprender a combatir, ¿no? Ciertas emociones que tienen una constitución de desagradable, no porque sean malas, sino que porque es parte del proceso de la situación, ¿no? A veces el hecho de no sentir hace que intensifiquemos más nuestras situaciones dolorosas, ¿no? Evitar también las cavilaciones, el dar vuelta en la cabeza, los pensamientos improductivos, los pensamientos negativos que van acompañados de sentimientos de culpa, de rencor, de odio, ¿no? Inclusive le echamos la culpa a los demás sobre lo que es o no es, ¿no? Desterrar las ideas de indefensión y falta de control, ¿no? Evitar el aislamiento social. En este caso, cuando hablamos del aislamiento social, estamos hablando pues del aislamiento de todas las personas de nuestro entorno más cercano. Distanciamiento no es separación emocional, ¿no? Sino que tiene que ver con el hecho de que podamos buscar esta condición de contacto con las demás personas a través de una llamada telefónica, ¿no? Ahora que la tecnología nos provee de infinidad de recursos y herramientas en las que nos puede acercar más a las personas, ¿no? Debemos evitar alterar nuestras rutinas cotidianas, ¿no? Y evitar el consumo de psicofármacos, ¿no? Acá muchas veces las personas tendemos a automedicarnos, ¿no? O utilizar otro tipo de sustancias o drogas para aliviar, entre comillas, ciertas situaciones de estrés, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, acá tenemos un esquema que tiene que ver con el afrontamiento, ¿no? Cuando hablamos de un afrontamiento efectivo y cuando hablamos de un afrontamiento contraproducente. Obviamente, toda situación de afrontamiento tiene que ver con un acontecimiento vital importante, ¿no? Sea esto desagradable o agradable. ¿Cuáles son las respuestas generales, agudas, en una situación como esta que tiene que ver con la pandemia por COVID-19? Hay extrañeza, hay indefensión, miedo, rabia, abstenimiento, ¿no? Pero cuando hablamos de un afrontamiento efectivo, hablamos de una aceptación del sufrimiento, la reposición, ¿no? De las actividades, ¿no? La expresión adecuada de emociones y sentimientos, ¿no? La recuperación de las actividades vinculadas a los valores y por ende, obviamente vamos a hablar de, ¿no? La última fase, que es la fase de la integración, cuando ya volvemos a, una vez que hemos reorganizado y hemos adaptado todas las condiciones, vamos a poder otra vez continuar con nuestra vida plena, ¿no? En un aspecto de afrontamiento contraproducente están las situaciones de evitación, las restricciones, ¿no? Vinculadas a los valores personales, la evitación, ¿no? El combate, ¿no? Contra las emociones. Si bien es cierto, esto puede dar un alivio momentáneo, ¿no? Pero a la larga genera, ¿no? Otras condiciones desfavorables como el empobrecimiento vital, la pérdida de autoeficacia, pensamientos improductivos, pérdida de autoestima, ¿no?
Ahí vamos a encontrar ya los trastornos depresivos, aislamiento social, ¿no? Y otras conductas que son, que de alguna manera no son saludables para nosotros. ¿Seguimos? Dentro de las estrategias de afrontamiento emocional vamos a encontrar que a nivel social es importante crear un entorno, ¿no? Un entorno grato y amortiguador del estrés, ¿no? ¿Y cómo es eso? Tenemos que aprender a escuchar, a empatizar, a mostrar acuerdos, a preguntar, a mostrar reconocimiento, a validar y a utilizar los mensajes yo puedo, ¿no? Es importante también mantener un control activo en el problema, intentar no hacer más dramática la situación, relajarse y analizar la situación desde las diferentes perspectivas, ¿no? Confiar en nosotros mismos y en nuestras capacidades, admitir nuestros límites, ya que somos personas, y eso es lo más importante. Debemos aprender a reconocer nuestra condición de seres humanos, ¿no? Y pedir ayuda cuando es necesario. ¿Seguimos? Y para finalizar, les voy a dejar una pequeña actividad que es el ritual de la felicidad, ¿no? Y el ritual de la felicidad comienza primero por levantarnos temprano, ¿no? Visualizar el día, ¿no? Iniciar el día dándonos elogios y aprecios de amor, el querernos mucho, el comer sano y variado, el aprender a perseguir nuestros sueños, el sonreír siempre. El humor es otra de las fortalezas humanas generadoras de bienestar, ¿no? En una de los mensajes reflexivos que se transmiten a través del perifoneo, había hablado acerca del valor de la capacidad del humor como fortaleza humana, ¿no? Y a veces es importante reírnos de aquellos acontecimientos que a veces nos pueden frustrar, ¿no? Un ejemplo simple, ¿no? A veces por estar apurados, de repente nos ponemos mal la camisa, la blusa, ¿no? Y ver con humor eso, porque al final de cuentas tiene una solución, ¿no? Y a veces, como les vuelvo a repetir, nos centramos más en lo negativo, porque somos ávidos al sufrimiento, que ver lo positivo de una situación particular, ¿no? Es importante rodearnos de los seres queridos, regalarnos tiempo. A veces decimos, pero no tengo tiempo para nada, ¿no? Y eso es mentira, porque tiempo hay. Media hora, una hora, en donde te sientas cómodo tú y hagas cosas que a ti te gusten, es suficiente. Crear hábitos saludables, ¿no? La meditación diaria y la escucha de música, ¿no? Acá también es algo que es muy importante, ¿no? Las personas que nos gusta la música, a veces hay situaciones en donde queremos escuchar música y hacemos nuestras actividades con música y eso está muy bien, ¿no? Creer en lo que hacemos, en nuestras capacidades, ¿no? Aprender algo nuevo siempre, ¿no? Dar, recibir y agradecer, ¿no? Como les mencionaba, la gratitud es otra de las fortalezas humanas generadoras de bienestar. Debemos estar siempre agradecidos por las cosas positivas que de alguna manera nos pasan. Hacer lo que amamos y amar lo que hacemos, ¿no? Siempre estamos, o en la mayoría del tiempo siempre nos estamos quejando de las cosas, ¿no? Y a veces no le damos ese valor importante a lo que hacemos. Y por último, celebrar nuestros logros, que es lo más importante, ¿no? Yo no hago las cosas por esperar que alguien me diga, lo haces bien, sino que yo puedo celebrar eso bien que hago, ¿no? ¿Sí? Siguiente. Muy bien, agradecerles por su participación, por su escucha. Continuamos con la licenciada para... Bien, gracias, licenciado en psicología. Muy bonita el tema. Lo importante es que ahora tengamos que
ponerlo en práctica, saber cómo enfrentar estos tipos de situaciones, de manejar en todo caso nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Alguna pregunta, por favor, de parte de los participantes? ¿Alguna pregunta? ¿O alguna participación? ¿Alguna consulta, alguna duda que quisieran ustedes de repente consultarlo? Porque podríamos aprovechar que tenemos al psicólogo en mesa para poder compartir alguna información que ustedes desean. Felicitaciones, a ver. Muy buena ponencia, felicitaciones. Todo está muy claro. ¿Alguien levantó la mano? Muy bien, la señorita Gladys. A ver, ¿alguna pregunta, señorita Gladys? Buenos días. Muchas gracias por su exposición. Sí, diría que también esta motivación lo realice con los respectivos gestos. Por ahí comiencen a controlar su temperamento, su ocupación, sus estrés, sus ansias, sus angustias. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. ¿Llegó a comprenderlo? No comprendo. Bueno. ¿Preguntó o...? Bueno, no hemos llegado a comprender exactamente qué nos ha querido decir la señorita Gladys, pero si podría, en todo caso, si fue una pregunta, si lo podría escribir capaz a través del chat, o alejarse un poquito de repente del receptor donde está ella participando para poder entender la pregunta. Bueno, mientras tanto eso ocurra, Giovanni, nosotros como trabajadores que apoyamos, podemos recibir que durante esta pandemia hemos vivido lo más terrible. A ver, nosotros como trabajadores, ¿qué apoyo, me imagino, podríamos recibir durante este tiempo de la pandemia que nos ha tocado vivir? ¿Ya? ¿Eso es del hospital? Sí, debe ser sí, me imagino yo que es del hospital. Ya. ¿Sí se puede? Sí. Bueno, con respecto al apoyo, lo más importante en el caso de los trabajadores de salud es poder recibir también una asesoría psicológica para poder manejar estas emociones que se generan a partir de toda esta situación que el mismo trabajo de soporte que realizan genera, ¿no? Obviamente han vivenciado ciertas situaciones desagradables, han generado, ¿no?, emociones desagradables, y de alguna manera el apoyo podría ser pues recibir todo este proceso de ayuda psicológica para poder aprender a confrontar y a manejar de alguna manera la parte emocional, que es lo más importante, ¿no? Incluso dentro de las actividades de promoción de la salud mental, los psicólogos que hacemos las rondas en los servicios, también tenemos el plan de poder realizar las famosas pausas activas, ¿no? Pero para realizar esas pausas activas obviamente necesitamos la colaboración y el apoyo del personal, ¿no?, ya sea médicos, técnicos, licenciados, que estén en ese momento en el servicio para poder
ejecutar ciertas pautas activas que tienen que ver con el desarrollo de ciertas técnicas de relajación, de manejo de relajación, ya sea a través de respiración, relajación muscular, ¿no? Para poder ser más llevadero la situación de trabajo, ya que de alguna manera, en el caso de los técnicos y las enfermeras, creo que trabajan 12 horas, ¿no? Y de alguna manera sí hay agotamiento físico, hay agotamiento emocional, ¿no? Y el trabajo que se pueda realizar, pues se podría manejar desde esa parte del apoyo, ¿no? Definitivamente podríamos decir que existe entonces una relación, no sé si directa o indirecta, del estado del cansancio, por decir así, del trabajo físico versus el estado emocional. Obviamente, ¿sí? Porque en esta condición de ser seres humanos, ¿no? No solo vivimos una situación específica, sino que nuestra vida está interrelacionada con diferentes áreas, ¿no? Tenemos el aspecto familiar, el aspecto social, ¿no? Incluso hay personas que están estudiando y todo eso de alguna manera influye, ¿no? En el estado de ánimo. Pero es muy importante reconocer que lo que influye no necesariamente determina lo que hacemos. Eso es lo más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si determina es porque estoy generando conductas que no son adaptativas, ¿no? Sino que yo puedo transformar, yo puedo cambiar mis conductas en función a mis estados emocionales. Como les decía, no porque yo esté molesto con una situación particular, todo mi contexto, los diferentes contextos en donde me voy a relacionar, van a ser pues impulsivos o voy a responder de forma agresiva con los demás, sino que yo tengo la posibilidad de poder modificar mis conductas o mis comportamientos frente a la situación particular. Muy bien, tenemos una pregunta de la señorita Belit. ¿Cómo manejar el estrés durante la pandemia cuando uno llega al hogar y están pues los niños y los adultos mayores, ¿no? ¿Cómo podríamos, trabajador del hospital, y cómo podríamos en todo caso manejar esto? Muy bien, con respecto a la familia, obviamente nosotros tenemos todo un protocolo, ¿no? Y es importante no invadirnos del miedo, el temor, que es lo que generalmente pasa cuando nosotros vamos a ir a casa, ¿no? Porque de repente están nuestros papás ya mayores de edad, o de repente están nuestros hijos pequeños, y tenemos ese miedo, ¿no? De que de repente vaya a pasar, que se pueda contagiar o no. Entonces, lo más importante es que nosotros podamos seguir nuestros protocolos de seguridad y evitar que el miedo de alguna manera pueda ser una de las emociones que nos haga generar conductas frente a la familia, ¿no? Entonces, eso es lo más importante en este caso, ¿no? Aprender a manejar el miedo, aprender a manejar la frustración y aprender a manejar todo este aspecto negativo que desencadena la propia emoción del miedo. Muy bien, la señorita Delia García levantó la mano. A ver, le activamos el micrófono. Bien. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Claro que sí, le escuchamos. Buenas tardes. Quisiera, por favor, acotar un poquito y resaltar lo que dijo el psicólogo en cuanto al ritual de la felicidad. Cuán importante es el apoyo de la familia en este proceso de afrontamiento emocional, en este contexto, ¿no? Que lo viven las personas. Y lo voy a enfocar también por el lado de los profesionales de la salud, porque tengo familiares que trabajan, que están en la lucha de esta pandemia, y realmente resalto que es muy bueno lo que dice el psicólogo, que el apoyo de la familia, cuán importante es en este proceso, porque cada trabajador también o cada persona es un mundo, como lo ha mencionado, que es trabajador, también tiene familia, tiene varios aspectos de su vida, ¿no? Que viene manejando. Y si a eso de repente le aunamos algunos problemas de hostigamiento laboral en el trabajo, situaciones en la familia, definitivamente va a haber una recarga mayor. Y qué mejor que el apoyo de la familia y varias características que ha mencionado el psicólogo en ese ritual de la felicidad, que sí es muy importante,
Y pues decirles también a ustedes como institución y felicitarlos por estar de alguna manera gestionando y promocionando el trabajo a los trabajadores, valga la redundancia, para que también se pueda de alguna forma mejorar el sistema de salud y esto va a generar pues mayor productividad. Realmente me parece muy importante el apoyo de la familia y gracias por el ritual. Felicito al hospital por este tipo de intervenciones que es muy bueno para la población y decir pues también a todos los trabajadores o a todas las personas que están escuchando que siempre es bueno buscar el apoyo de la familia y la familia también pues apoyar en todo lo que se puede, más aún si son trabajadores de la salud. Eso era mi comentario. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias Gracias. también. Gracias a usted. Muy bien. ¿Alguna otra participación? ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría saber cuántos psicólogos están conectados en esta oportunidad. ¿Podrían levantar la manito para contabilizarles cuántos psicólogos están conectados? ¿Cuento con psicólogos entre los participantes? Uno, Núñez, Delia, dos. ¿Puedes? El micrófono un ratito. Celeste Sánchez, a todos los estudiantes de psicología, ya, pero... Ya. ¿Cuántos tengo en Zoom ahorita? ¿Dos? Pamela, uno, Núñez, a ver. Pamela, Núñez. ¿Quién más? Delia. Y luego, psicólogos. Muy bien. Primero quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar participando en nuestra actividad. Me voy a dirigir especialmente a los psicólogos que tenemos en línea, Pamela, Núñez y Delia. ¿Otro más? Mario. ¿Cuatro? Sí, muy bien. Pamela, Núñez, Delia, Mario. ¿Cuál de ustedes, por favor, podría dar un mensaje así pequeñito de 1 minuto sobre la salud mental? Y se lleva uno de los muñequitos que tenemos presente. ¿Quién se anima? Bueno, ¿quién es? Los tres. Muy bien, entonces vamos en este caso, como tenemos tres, vamos yo recuerdo el orden cómo se han ido conectando. ¿Ya? Núñez es una de las primeras personas que se ha conectado, así que vamos a dar pase a Núñez. A ver, ¿escuchamos? Núñez. Le habilitamos el micrófono y que prenda su video, por favor. Núñez. Y el siguiente, ¿quién es? Pamela, es el que en el orden de la conexión.
Aló. Hola. ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola. Bueno, más que nada felicitar a nuestro colega Andy por este hermoso tema que es muy importante acerca de la salud mental. Y qué mejor poder celebrar este día, bueno, en la cual muchos de nosotros, tanto como profesionales o personas, hola. Hola, ¿podrías activar tu cámara, por favor? Pamela. No está. No me van a escuchar, no. Ya. Hola. Hola. Muy buenas tardes. Le escuchamos entonces. Bien, como estaba mencionando, bueno, felicitar a nuestro colega Andy por un tema muy importante acerca de la salud mental, la cual es necesario saber, tanto como profesionales de salud, como pacientes y familias de los pacientes, qué es realmente la salud mental, cuáles son los beneficios y cómo podríamos también actuar ante esta situación bajo el contexto COVID, ¿no? En la cual es necesario poder tener en cuenta y poner en práctica todo lo que está mencionado nuestro colega Ana, ¿no? Y que mejor el día de mañana se está celebrando el Día Internacional de la Salud Mental y poder todos participar de esta hermosa actividad. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, Pamela, se acerca a la oficina de capacitación Telesalud para recabar su muñequito psicólogo. ¿Sí? Gracias. Muy bien. ¿Otra psicóloga que quisiera participar también? ¿O psicólogo? Tenemos... Núñez se llegó a conectarse. Núñez, que fue uno de los primeros. Ya. Hola. 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 Bueno, para empezar, soy el psicólogo Mario Choi. En esta oportunidad, felicito a Ande por su participación y por su exposición que dio en estos momentos, pero yo quisiera decir la importancia de la salud, la importancia de la salud mental es muy importante en todos. Mañana, que es el día 10 de octubre, lo vamos a celebrar y vamos a estar participando en esta actividad que es algo muy bonito de promocionar la importancia de la salud mental en cada persona. Y de verdad es algo muy importante que todos nos sensibilicemos y cuidemos cada día nuestra salud mental. Les felicito por esta participación a todos y de verdad ha estado muy bonito la ponencia y gracias, licenciada Salida, por darnos esta oportunidad por este medio para poder dar a conocer la importancia de la salud mental. Gracias. Gracias a ustedes, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro... ¿Hay otra psicóloga? Hola, buenos días. O buenas tardes. Se fue. Muy bien. Había estudiantes de psicología. ¿Quiénes son los estudiantes de psicología? Estudiantes de psicología, una estudiante de psicología. Delia. Muy bien. Señorita Delia García, aunque ella participó ya, Muy bien. Le tenemos activado el micrófono. ¿Quería participar? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería participar en un mensaje independientemente de repente de algún
premio o algún presente, por favor. Sí, le escuchamos. Sobre la salud mental, como psicóloga de profesión, bien lo han mencionado los psicólogos que me han antecedido en la palabra. La importancia de la salud mental, y lo puedo decir como profesional en psicología, definitivamente incluye el bienestar. Y actualmente, cuando hablamos de salud, muchas veces todavía se piensa que solo nos referimos a la salud física, cuando en realidad existe esta parte tan indispensable para el ser humano que es la salud mental. Cuánto ello va a potenciar nuestro bienestar emocional, psicológico, social, y nos va a ayudar definitivamente a poder afrontar las situaciones o las diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Es tan importante y qué bueno que a nivel nacional nos podamos unir, ¿no? Como profesionales de la salud y poder difundir la importancia de la salud mental y lo que nos ayuda a nosotros también como personas, como seres humanos pertenecientes de esta sociedad a la cual muchas veces decimos o pensamos, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Justamente porque falta todavía muchas políticas, muchas de repente leyes en cuanto a la salud mental que pueda de alguna forma reestructurar y revalorar en las personas o en los seres humanos esta parte tan indispensable, ¿no? Y bueno, como profesionales de la salud, pues continuar sensibilizando, informando a la población sobre la salud mental. Eso quería compartir el día de hoy con ustedes. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a usted. Nosotros tenemos un muñequito también para usted, así que si trabaja en el hospital o está en Tarapoto, se acerca a la oficina de capacitación Telesalud para recabar su muñequito psicólogo. Gracias. Muy bien. Tenemos todavía dos más. Eso le dejo a usted. ¿Alguna pregunta con todos los teleparticipantes para que se puedan llevar, inclusive las toallitas también? Bueno, lo más importante que pueden haber ustedes podido reflexionar acerca de la telecapacitación de hoy. ¿Qué es lo más importante que han podido reflexionar? Muy bien, la pregunta está ahí. ¿Qué es lo que nosotros, esta capacitación, lo que busca es generarnos una especie de reflexión? En todo caso, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido hoy día? Nos sirve para reflexionar. Está libre. Tal vez en el Face también pueden mandar en todo caso sus respuestas. ¿No hay? Bien, entonces vamos a premiar ahorita a la primera teleparticipante que se ha conectado, que es la señorita Jessica. Jessica, a ver, por favor, ubícame. Jessica Granados es la primera teleparticipante, así que se ha ganado su toallita para recogerlo, en todo caso, de la oficina de capacitación. Muy bien, voy a sortear las otras 2 toallitas más. A ver.
Ahí hay Caterine Gómez, desarrollar actividades. A ver. Celeste Sánchez, estudiante de psicología. Busca una forma de controlar nuestras emociones en diferentes. María Troya, ya. Que lo importante es tener una buena salud mental, porque no solamente lo físico es saber controlar nuestras emociones. Acá el psicólogo va a ser el que va a determinar las respuestas. Desarrollar actividades donde todos participen, así generamos emociones agradables. Siempre estamos en búsqueda de la felicidad. Giovanna, manejar las emociones en los diferentes ámbitos. Y bueno, Jessica, que se ganó. Bueno, de todas las respuestas que nos han mencionado, elíjame las 3 respuestas que usted considera las más acertadas en lo que puede conseguir salud mental. La mejor respuesta me la dice, por favor, para que se lleve el muñequito. Y las otras 2 respuestas se llevan las toallitas. Caterine Gómez. Caterine Gómez, ¿sí? Es la respuesta un poco más acertada. Sí, la que básicamente es esta de la búsqueda de la felicidad. Caterine Gómez se acerca, por favor, a la oficina de capacitación de salud del Hospital Tarapoto. Caterine, anota, por favor, Caterine, que se está llevando su muñequito. Y las otras 2 personas, ¿cuáles son las otras 2 definiciones o conceptos? Ella es Belit. Belit. Belit estaría llevándose una toallita de salud mental. Y la otra, o el otro. La primera, Flor María. Flor María Troya es la siguiente persona. Anótalos, por favor, para poder entregarlos. Muy bien. Son las personas que han ganado los premios del día de hoy. Agradeciéndoles, como siempre, la participación de cada uno. Tratemos de hacer que nuestra vida sea lo más agradable, siempre en búsqueda de la felicidad. Hagamos que nuestros actos y comportamientos se dirijan hacia la búsqueda de la felicidad. Agradeciendo también, como siempre, al equipo de informática y comunicación que hace posible todo esta actividad. Y felicitándole también a usted, licenciado, por su exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias y que pasen un bonito fin de semana. Hasta pronto. Hasta el próximo viernes.